Hay momentos en la vida en los que el silencio se vuelve más poderoso que cualquier respuesta. Cuando te cansas de justificarte, de explicar quién eres y de intentar que otros reconozcan tu valor, llega una verdad que golpea con fuerza. La presencia constante desgasta, pero la ausencia estratégica transforma. Desaparecer no es huir. Desaparecer es una decisión consciente. Es un acto de fuerza interna. Es la venganza más poderosa que existe, porque no destruye al otro, lo confronta con su propia necesidad de ti. Detente un momento y piensa en esto. Cuando estás disponible para todos, cuando respondes siempre, cuando nunca te das un espacio, quienes te rodean terminan creyendo que tu valor es automático, que tus esfuerzos son obligatorios, que tu presencia está garantizada. Esa percepción desgasta tu energía y reduce tu impacto. Desaparecer, en cambio, rompe esa ilusión. Desaparecer ilumina tu importancia. Desaparecer hace que otros noten lo que perdiste de vista hace tiempo. Tu valor es más grande de lo que creías. Antes de continuar, responde algo en los comentarios para fortalecer este mensaje y también para demostrar que estás viviendo una transformación real. Escribe la palabra imparable. Esta palabra te recordará que tu poder no viene de lo que gritas, sino de lo que eliges no decir. Ahora sí, continuemos. El estoicismo enseña que el control no está en lo que otros piensan, sienten o hacen. El control está en lo que tú decides permitir y en lo que eliges cultivar dentro de ti. Por eso, cuando desapareces, no estás castigando a nadie. Estás fortaleciendo tu mundo interior. Estás recuperando tu enfoque. Estás construyendo una versión más sólida de ti mismo. Y esa transformación, silenciosa y firme, termina afectando a todos los que antes te daban por sentado. La ausencia estratégica es una herramienta. No se usa para herir, se usa para recordar. Recuerda tus prioridades, recuerda tus límites, recuerda tu dignidad. Porque cuando sigues entregando tiempo, atención y energía a personas o lugares que no te valoran, te vas rompiendo por dentro, te vas apagando, te vas olvidando del potencial que puedes desarrollar si lo inviertes en ti y no en quien no sabe cuidarlo. ¿Alguna vez has notado que mientras más te esfuerzas por agradar, menos te valoran? ¿O que mientras más das, menos reciben con gratitud? Esto sucede porque la mente humana se acostumbra a lo constante, deja de sentir lo especial y lo neutraliza, pero la ausencia, la pausa consciente, rompe esa adaptación. Desaparecer provoca reflexión en quienes te subestimaron. Los obliga a evaluar qué aportabas, qué representabas y qué tan diferente se siente el espacio cuando ya no estás en él. Y aquí surge una verdad incómoda. Muchos no saben lo que vales hasta que ya no pueden tenerte cerca. Muchos no aprecian tu lealtad hasta que ya no escuchan tu voz. Muchos no reconocen tu apoyo hasta que se quedan sin él. Esa es la esencia de esta venganza silenciosa. No hay gritos, no hay confrontaciones, no hay explicaciones. Solo una decisión firme. Ya no estaré donde no me valoran. Esta decisión, sin embargo, no es fácil. Implica fortaleza emocional, implica disciplina, implica la capacidad de tolerar el vacío temporal que aparece cuando te alejas de ciertos entornos. Pero ese vacío, con el tiempo, se convierte en expansión, espacio para crecer, espacio para reconstruirte, espacio para reconocer qué mereces y qué no estás dispuesto a aceptar nunca más. Desaparecer no es perder, es retomar tu poder, es dejar que el silencio hable por ti, es permitir que tu ausencia tenga un peso que tu presencia ya no tenía. En el corazón del estoicismo existe una frase fundamental: domina tu interior y dominarás tu destino. Eso es exactamente lo que haces cuando decides alejarte. Recuperas tu dominio interno, recuperas tu libertad mental, recuperas tu capacidad de elegir quién entra en tu vida y quién no.
Cuando desapareces de forma consciente, algo profundo comienza a suceder dentro de ti. Al principio, sientes un impulso natural de volver, de explicar, de justificarte. Es la costumbre hablando. Has pasado tanto tiempo entregando presencia que tu mente cree que sin ella quedas incompleto, pero la realidad es lo contrario. La ausencia que eliges abre un espacio que antes estaba saturado por ruido, compromisos innecesarios y expectativas ajenas. Ese espacio es el terreno donde empieza tu verdadero fortalecimiento. El estoicismo enseña que la mente se aclara cuando se elimina lo superfluo. Cuando te apartas, comienzas a escuchar lo que ignorabas por estar rodeado de estímulos, tus propias necesidades, tus verdaderas aspiraciones y la voz interna que llevabas años silenciando para complacer a otros. No es un retiro dramático, es una reorganización, una reestructuración de tu prioridad más importante, tú mismo. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando ya no estás disponible para perder tiempo en conversaciones vacías, en relaciones desequilibradas o en situaciones que no aportan a tu crecimiento, recuperas un tipo de energía que creías perdida. Una energía enfocada, estable y libre. Esa energía te devuelve claridad, te devuelve disciplina, te devuelve determinación. Mientras tú te fortaleces en silencio, los demás empiezan a notar tu ausencia. No porque armes escándalo, sino porque la energía que dábamos por sentado siempre provoca un vacío cuando deja de estar. Quien estaba acostumbrado a tu atención empieza a preguntarse por qué ya no la tiene. Quien asumía que siempre ibas a responder ahora enfrenta un silencio firme que no está sujeto a caprichos. Quien pensaba que ibas a tolerar cualquier cosa descubre que esa versión tuya ya no existe. Desaparecer es afirmar tu valor sin pronunciar una sola palabra. Es comunicar que estás en un proceso de reconstrucción donde tu bienestar es prioridad. Y aunque al principio algunos no lo entiendan, con el tiempo todos lo sienten, porque la ausencia tiene un mensaje claro. Ya no eres accesible para lo que te desgasta. Eres accesible solo para lo que te impulsa. Y aquí es donde la venganza silenciosa toma fuerza. No buscas dañar a nadie. No intentas manipular emociones. Lo que haces es mostrar con tus acciones algo que muchos no querían ver. Tú eres capaz de vivir sin ellos, pero ellos no están tan seguros de poder vivir sin lo que tú aportabas. Esa es la diferencia entre depender y elegir. Tú eliges alejarte. Ellos dependen de tus aportes, aunque hayan fingido no necesitarlos. En este proceso descubres una verdad transformadora. No todos merecen acceso a ti. No todos merecen tu tiempo. No todos merecen tu energía. Y cuando priorizas tu crecimiento, tu silencio se vuelve una frontera natural que separa lo esencial de lo irrelevante. Te das cuenta de que antes estabas regalando acceso a personas que no sabían valorar nada, porque lo recibían sin esfuerzo. Y ahora, desde tu distancia, ves con claridad que tu error no fue dar, sino dar sin límites. Mientras tú avanzas en tu camino interior, algunos comenzarán a inquietarse, intentarán contactarte, buscarán tu presencia, preguntarán ¿qué sucede? No porque estén preocupados por ti, sino porque ya sintieron la diferencia entre tenerte cerca y perderte. La ausencia bien ejecutada no genera conflicto, genera reflexión. Les recuerda que la estabilidad emocional que aportabas no era automática, era un privilegio. Y los privilegios, cuando se descuidan, desaparecen. El estoicismo afirma que uno no debe reaccionar impulsivamente, sino actuar desde la razón. Desapareces no por enojo, sino por claridad. No por castigo, sino por decisión. No para demostrar poder, sino para recuperar el tuyo. Y esa distinción hace toda la diferencia. Tu ausencia no es un arma, es un mensaje que dice, estoy trabajando en mí. Y si quieres estar en mi vida, tendrás que aportar algo más que excusas.
En esta segunda etapa de tu transformación, comienzas a reconectar contigo desde un lugar más maduro. Ya no buscas aprobación, buscas crecimiento, ya no buscas atención, buscas enfoque, ya no buscas llenar vacíos, buscas construir una vida basada en decisiones conscientes. Y eso, inevitablemente, te coloca en una posición de fortaleza. Cuando decides desaparecer para reencontrarte, surge una transformación que pocos anticipan. Empiezas a notar que ya no actúas desde la necesidad de tener compañía, reconocimiento o validación. Actúas desde la convicción, y esa convicción crea un contraste enorme entre la versión que eras y la que estás formando ahora. Antes buscabas explicarte, ahora no necesitas hacerlo. Antes te preocupaba decepcionar. Ahora entiendes que quien no sabe valorar tu presencia jamás apreciará tu esfuerzo. Antes te desgastabas intentando agradar. Ahora construyes tu paz con decisiones firmes. Mientras avanzas en este proceso, comienzas a reconocer cuántas situaciones toleraste por miedo a perder a alguien. Y es aquí donde el estoicismo se vuelve una guía. Esta filosofía enseña que nada externo debe dominar tu interior. Si algo o alguien tenía más control sobre tus emociones que tú mismo, ya estabas perdiendo. Por eso la ausencia consciente es tan poderosa. Corta ese dominio y devuelve el control a tus manos. Te recuerda que tu tranquilidad nunca debe depender de factores externos. En esta etapa, tu crecimiento empieza a notarse incluso en la forma en que piensas. Antes buscabas respuestas afuera, ahora las encuentras dentro de ti. Antes necesitabas que otros reconocieran tu valor para sentirte seguro. Ahora reconoces tu propio valor sin esperar validación. Esta independencia emocional es uno de los pilares más fuertes del estoicismo, porque solo quien se domina a sí mismo puede dominar su destino. Mientras tanto, tu ausencia sigue generando efectos en el exterior. No es un efecto inmediato. Al principio, algunos minimizan tu distancia, creen que volverás pronto, creen que estás actuando por impulso, creen que solo necesitas tiempo para regresar a lo de siempre, pero conforme pasan los días, la percepción cambia. Tu silencio se vuelve inusual, tu distancia se vuelve incómoda, tu ausencia comienza a pesar. Y es ahí donde la mente de otros empieza a trabajar. Las personas están acostumbradas a la disponibilidad inmediata, a respuestas rápidas, a presencias constantes. Cuando tú decides romper ese patrón, generas un impacto psicológico profundo. La ausencia activa la reflexión. Obliga a quienes te rodeaban a cuestionarse por qué ya no estás, qué hicieron, qué dijeron, qué ignoraron, qué dejaron pasar por alto. Y aunque no lo expresen, sienten la diferencia, porque la energía que aportabas no era común, era única, y lo que es único siempre deja vacío cuando se va. Al alejarte, no estás buscando que otros sufran, estás empujándolos a ver algo que jamás verían si siguieras presente, tu valor real. Muchos no sabían que te necesitaban hasta que se quedaron sin la estabilidad que aportabas. No sabían que te extrañarían hasta que tu silencio se volvió parte de su rutina. No sabían que tu presencia era un pilar hasta que ese pilar desapareció. Esa es la esencia de la venganza más poderosa. Demostrar, sin demostrar nada, que tu ausencia pesa más que su indiferencia. Y mientras todo eso ocurre en el exterior, en tu interior se está construyendo algo aún más valioso. Empiezas a disfrutar tu propio espacio, empiezas a sentir paz sin depender de nadie, empiezas a reconocer que la soledad no es un castigo, sino un terreno fértil donde el enfoque crece. La ausencia que antes te asustaba, ahora te fortalece, porque ya no estás solo, estás contigo. Y contigo es suficiente. Cuando descubres eso, tu energía cambia, tu mirada cambia, tu postura cambia. Ya no eres quien suplicaba atención, ahora eres quien elige conscientemente dónde colocar su presencia. Y esa elección es poder, poder auténtico.
poder interno, poder que no puede ser arrebatado por nadie. Aquí también ocurre un fenómeno inesperado. Cuando tú elevas tu valor interno, otros empiezan a percibirlo sin que digas una palabra. Tu silencio se convierte en dignidad, tu distancia se convierte en respeto, tu ausencia se convierte en una declaración de autoconfianza. Y quienes te subestimaron sienten ese cambio con claridad. No te reconocen, y esa incomodidad los obliga a cuestionar sus propios actos. Lo que antes consideraban seguro, ahora se volvió incierto. Lo que antes ignoraban ahora se volvió importante. Lo que antes minimizaban ahora los confronta. La ausencia, ejecutada desde la disciplina, es un espejo que muestra a cada uno lo que aportabas sin que ellos se dieran cuenta. Cuando decides alejarte para reconstruirte, se activa un proceso interno que transforma tu identidad. Ya no eres la persona que reaccionaba por impulso. Ya no eres quien aceptaba migajas emocionales. Ya no eres quien sacrificaba su tranquilidad para mantener a otros cómodos. Ahora te conviertes en alguien que elige con claridad dónde coloca su energía. Y esa elección no solo te fortalece, también redefine el tipo de personas y situaciones que permites en tu vida. En este punto, comienza a surgir algo que pocos esperan. Tu percepción del pasado cambia. Empiezas a ver con una claridad sorprendente todas las señales que ignoraste. Todas las veces que diste más de lo que recibiste. Todas las veces que dejaste pasar faltas de respeto para evitar confrontaciones. Todas las veces que priorizaste las emociones de otros por encima de tu bienestar. Y entonces entiendes por qué desaparecer era necesario. No como castigo, sino como protección. Como un acto de amor propio que habías pospuesto durante demasiado tiempo. El estoicismo enseña que la vida se construye desde el dominio interno. Cuando controlas tus emociones, tus decisiones y tu enfoque, nada externo puede sacudirte con facilidad. Por eso, en esta etapa, tu silencio empieza a funcionar como una armadura. No porque te escondas, sino porque ya no reaccionas ante lo que antes te agotaba. Ya no caes en provocaciones, ya no respondes a energías que no aportan, ya no buscas ser entendido o aceptado. Mantienes tu centro firme aunque otros no lo comprendan. Esa tranquilidad desconcierta. La gente no está acostumbrada a ver a alguien que ya no necesita aprobación, y mucho menos a alguien que se aparta con serenidad, sin resentimientos, sin explosiones, sin dramatismo. Esa calma es un mensaje más poderoso que cualquier confrontación. Muestra que ya no peleas por un lugar. Muestra que ya no luchas por ser escuchado. Muestra que ya no mendigas atención. Y cuando alguien deja de luchar por un espacio que antes defendía, transmite un mensaje claro. Ese espacio ya no es digno de su energía. Mientras eso ocurre, algo más empieza a despertar en ti. Recuperas tu ambición. Recuperas tu creatividad, recuperas tu deseo de construir una vida que te haga sentir orgullo. El ruido externo que antes te distraía ya no está. El desgaste emocional que antes te drenaba se apaga. Y tu mente se libera para enfocarse en metas reales, metas que habías dejado en pausa por intentar sostener relaciones o entornos que no merecían tu dedicación. La ausencia se convierte en un impulso hacia adelante. Te impulsa a trabajar más en ti, a aprender, a mejorar, a fortalecer tu cuerpo, tu mente y tu disciplina, a diseñar una vida con propósito. Ya no persigues validación, persigues evolución. Ya no persigues aceptación, persigues crecimiento. Ya no persigues compañía, persigues claridad. Y esa claridad te convierte en alguien difícil de manipular, difícil de controlar y difícil de olvidar. En estos momentos, quienes antes no valoraban tu presencia, comienzan a notar que ya no eres el mismo. No lo dices con palabras, lo dices con tu distancia, lo dices con tu silencio.
Lo dices con la manera en que ya no regresas a lo que te hizo perder la calma. Esa transformación desconcierta a quienes esperaban que volvieras a lo de siempre. Están viendo una versión tuya que jamás creyeron que verían. Una versión fuerte, enfocada y emocionalmente independiente. Y aquí se revela algo importante. Cuando cambias internamente, el mundo externo también cambia. Las personas que antes te buscaban solo cuando necesitaban algo, ahora sienten que ya no tienen acceso ilimitado. Las personas que daban por segura tu presencia comienzan a sentir incertidumbre. Las personas que ignoraban tu valor sienten un vacío que no saben cómo llenar. No porque tú lo provoques, sino porque tu ausencia expone su dependencia emocional. El estoicismo afirma que uno debe actuar según su propio propósito, no según las expectativas de otros. Y ahora lo entiendes de manera profunda. Tu alejamiento no es una estrategia social, es una estrategia de vida, una declaración silenciosa que dice: estoy construyendo algo mejor y quien no aporte paz no puede acompañarme. Cada paso que das hacia adelante desde tu silencio te hace más fuerte. Cada día que mantienes tu ausencia consciente te hace más estable. Cada límite que refuerzas con tu distancia te hace más valioso. Y mientras tú creces, otros se enfrentan a la realidad de que te perdieron no porque huyeras, sino porque por fin te elegiste a ti mismo. A medida que sigues avanzando en esta ruta de silencio consciente, descubres una verdad que cambia por completo tu perspectiva. No todas las personas estaban en tu vida porque te valoraban. Algunas simplemente estaban porque era conveniente tenerte cerca. Tu presencia constante les resolvía problemas, les daba estabilidad, les ofrecía compañía, atención o apoyo emocional que nunca supieron retribuir. Y cuando desapareces, esa comodidad se rompe. Esa rutina que los sostenía deja de existir. Y ahí es donde tu ausencia se vuelve un espejo que les muestra la realidad que evitaban ver. Mientras tú te fortaleces, ellos sienten un vacío. No un vacío dramático, sino un vacío revelador. Ese tipo de vacío que les deja claro que no era tan normal tener a alguien como tú disponible. Ese tipo de vacío que incomoda porque expone lo que nunca apreciaron, lo que ignoraron, lo que dejaron pasar sin darse cuenta del valor que tenía. Tu ausencia se convierte en una lección silenciosa, una que muchos no están preparados para enfrentar. Al mismo tiempo, dentro de ti empieza a consolidarse una estabilidad emocional que antes parecía imposible. Ya no buscas explicaciones. Ya no necesitas cerrar ciclos con discursos largos. Ya no intentas demostrar nada. La fuerza interna que estás desarrollando te enseña que el cierre no viene de lo que dices, viene de lo que decides. Y tu decisión de alejarte es suficiente para cerrar cualquier capítulo pendiente. El estoicismo enseña que la libertad verdadera consiste en no depender del reconocimiento externo. Esa libertad ahora comienza a sentirse real. Te levantas sin la ansiedad de agradar, avanzas sin la presión de cumplir expectativas ajenas. Te mueves sin cargar el peso emocional de otros. Por primera vez en mucho tiempo sientes que estás viviendo para ti, no para justificar tu presencia ante nadie. Tu enfoque cambia de raíz. Ahora inviertes tu energía en crecer, no en convencer, en construir, no en reparar vínculos rotos, en fortalecer tu mente, no en sostener dinámicas desgastantes. La ausencia se convierte en una disciplina que te impulsa a mejorar cada día. Lees más, reflexionas más, trabajas más en tus metas. Tu visión del futuro se vuelve más clara porque ya no estás atrapado en ciclos emocionales que te distraían. Mientras todo esto sucede dentro de ti, en el exterior continúa un proceso igual de interesante. Tu silencio comienza a provocar reacciones. Algunos, que antes no te prestaban atención, empiezan a buscarte.
Intentan enviarte mensajes. Tratan de retomar conversaciones que antes dejaban en visto. No lo hacen por amor o interés genuino, lo hacen porque ahora sienten lo que tú sentiste durante mucho tiempo, incertidumbre. No saber qué pasa contigo los inquieta y tu ausencia firme les demuestra que tú cambiaste y que ellos ya no tienen el mismo acceso. Pero no te confundas, la ausencia no es una herramienta para manipular. Es un filtro natural que separa a quienes quieren estar contigo por tu esencia, de quienes solo estaban por el beneficio que obtenían. Las personas correctas entienden tu silencio y respetan tu evolución. Las incorrectas se incomodan, insisten y tratan de recuperar una versión tuya que ya no existe. Y esa diferencia te muestra quién merece un lugar en tu nueva etapa. Con el tiempo, tu transformación se vuelve evidente incluso en tu postura y en tus decisiones. Caminas con más firmeza, piensas con más claridad, actúas con más control. Esta serenidad es uno de los mayores poderes que puedes desarrollar, porque no nace de impresionar a nadie, nace de dominar tu mundo interno, nace de entender que no necesitas estar en todas partes. Nace de aceptar que lo que realmente importa es quién te conviertes, no quién espera algo de ti. Tu ausencia también te enseña a poner límites, límites que antes temías aplicar por miedo a perder a alguien. Pero ahora entiendes que quien se pierde cuando pones un límite nunca estuvo contigo de verdad. Y quien permanece a pesar del límite es alguien que te valora de forma auténtica. Esto redefine todas tus relaciones. Ya no buscas cantidad, buscas calidad. Ya no buscas ruido, buscas paz. Ya no buscas compañía forzada, buscas conexión genuina. Y mientras tú avanzas, otros siguen sintiendo tu ausencia como un recordatorio silencioso de que las oportunidades no son eternas. Tu distancia les enseñó el valor de lo que tenían y no supieron cuidar. Esa es la esencia de esta venganza poderosa. No humilla, no hiere, no destruye. Simplemente muestra realidades que solo el silencio puede revelar. Cuando avanzas hacia una vida guiada por el silencio consciente, empiezas a notar que ya no reaccionas como antes. La antigua versión de ti se aferraba, explicaba, discutía y trataba de sostener vínculos que te drenaban. La versión que estás construyendo ahora no hace nada de eso, porque entendiste una verdad que cambia todo. Quien no aprecia tu presencia debe aprender desde tu ausencia, y lo aprenderá, aunque no quiera. En esta etapa, tu crecimiento se vuelve evidente incluso para ti. Tus decisiones ya no nacen del miedo a perder, nacen del deseo de ganar tranquilidad, del deseo de proteger tu energía, del deseo de dar un paso hacia adelante sin mirar atrás todo el tiempo. Desaparecer de ciertos círculos fue tu primera victoria. Mantenerte firme en tu distancia es la prueba de tu disciplina. El estoicismo enseña que uno debe actuar desde la razón, no desde la emoción. Y ahora estás encarnando esa enseñanza. En lugar de reaccionar impulsivamente ante mensajes inesperados, silencios incómodos o intentos de provocación, observas, analizas, respiras y decides. Esa frialdad emocional no es indiferencia, es control. El tipo de control que antes no tenías porque estabas demasiado envuelto en dinámicas que te hacían perderte a ti mismo. Tu ausencia, que al principio te generaba duda, ahora se siente como una extensión de tu fortaleza. Ya no necesitas explicar por qué te alejaste. Ya no buscas que lo entiendan, ya no esperas que alguien reconozca el esfuerzo que hiciste por mantener ciertos vínculos vivos. El silencio se vuelve tu respuesta natural, una respuesta madura, firme y llena de significado. Mientras sigues creciendo, algunos comienzan a sentir que te pierden, no porque estés tratando de lastimar a nadie, sino porque tu energía cambió por completo. Lo que antes permitías ya no tiene lugar.
Las conversaciones vacías ya no te interesan. Las disculpas sin cambios ya no te convencen. Las promesas sin acción ya no te impresionan. Y quienes estaban acostumbrados a una versión más accesible de ti, ahora no saben cómo acercarse. Esta reacción es normal. Tu ausencia está cumpliendo su propósito. Está revelando quién realmente quería estar contigo y quién solo estaba por comodidad. La ausencia deja expuesto quién te buscaba por conveniencia, quién te buscaba por necesidad emocional y quién te buscaba por conexión genuina. Y aunque ver esa diferencia puede ser doloroso, también es liberador. Porque entiendes que la vida no se trata de tener a muchas personas cerca, sino a las correctas. En tu interior, el silencio se vuelve un espacio fértil. Empiezas a pensar en proyectos que habías postergado, en metas que habías dejado de lado por invertir tu energía en personas equivocadas. Vuelves a sentir curiosidad por aprender, por crecer, por avanzar. Empiezas a disfrutar tu propio ritmo, tu propia compañía, tu propio proceso. Esta es una de las etapas más poderosas de la ausencia. Te devuelve hacia ti mismo. A medida que fortaleces tus hábitos y tu disciplina, notas que te vuelves más selectivo con todo. Te vuelves selectivo con las conversaciones que mantienes, con el tipo de energía que permites, con los compromisos que aceptas, con las personas que dejas entrar. Ya no te sientes obligado a estar para todos, ya no te pesa decir no, ya no te tiembla la voz al poner límites, porque ahora entiendes que cada límite que aplicas es un acto de respeto propio. Mientras tanto, algunos intentarán recuperar tu atención. Lo harán desde diferentes ángulos, con mensajes repentinos, con invitaciones inesperadas, con disculpas tardías, con promesas de cambio. Pero tú ya no estás en ese nivel emocional. Has cambiado, y no porque quieras demostrar nada, sino porque creciste. Y cuando alguien crece, lo que antes lo atrapaba ya no tiene la misma fuerza. El estoicismo afirma que la mayor victoria es dominarse a uno mismo, y ahora estás experimentando esa victoria de manera directa. Has aprendido a observar sin reaccionar, a retirarte sin anunciarlo, a avanzar sin pedir permiso, y esa independencia emocional te convierte en alguien difícil de manipular, difícil de controlar, difícil de olvidar. Lo más poderoso de este proceso es que no necesitas que nadie lo entienda. Tu transformación habla por sí sola. Tu silencio comunica lo que antes no podías decir. Tu distancia muestra que ya no estás dispuesto a caer en los mismos patrones. Y mientras sigues creciendo, otros siguen enfrentándose a la realidad de que ya no estás para llenar vacíos ajenos. Tu ausencia se convirtió en tu protección. Tu silencio se convirtió en tu arma más elegante. Y tu crecimiento se convirtió en la venganza más poderosa. Esa en la que no destruyes a nadie, pero construyes una versión tuya que nadie puede ignorar. Cuando llegas a esta fase, te das cuenta de que tu desaparición estratégica ya no es solo una decisión, sino una transformación completa. Ya no estás actuando para generar impacto en otros. Ahora actúas para construirte a ti mismo desde una base sólida. Lo que comenzó como un alejamiento se convirtió en un renacimiento. Y este renacimiento es evidente en cada aspecto de tu vida, en tu forma de pensar, de elegir, de sentir y de avanzar. La mayoría de las personas nunca experimentan este nivel de claridad porque tienen miedo de quedarse solas, tienen miedo del silencio, tienen miedo de enfrentar sus pensamientos. Pero tú elegiste hacerlo. Elegiste observar tu mundo interno sin distracciones, sin ruidos innecesarios, sin personas que absorben tu energía. Y al hacerlo, descubriste algo profundo. La soledad no te destruye, te construye. El silencio no te debilita, te enfoca. La ausencia no te invisibiliza, te vuelve más fuerte. El estoicismo enseña que uno debe vivir guiado por principios, no por emociones descontroladas.
Y ahora entiendes esa enseñanza en carne propia. Te volviste firme, te volviste disciplinado, te volviste selectivo. Y esa selectividad no nació del orgullo, sino de la experiencia. Porque aprendiste que no todos merecen un asiento en tu vida, no todos merecen escuchar tus ideas, no todos merecen tu tiempo, no todos merecen acceso a tu paz. Tu silencio se ha vuelto un filtro natural, un filtro que deja entrar solo lo que aporta, solo lo que suma, solo lo que te impulsa. Antes estabas rodeado de ruido disfrazado de compañía. Ahora estás rodeado de claridad disfrazada de ausencia. Y esa claridad te ayuda a avanzar con pasos firmes, sin distraerte con lo que no vale la pena. Mientras te fortaleces, otros siguen sintiendo el impacto de tu distancia. No lo dicen, pero lo sienten. Porque cuando alguien pierde el acceso a una presencia auténtica, lo nota. Cuando alguien se queda sin tu apoyo, lo recuerda. Cuando alguien deja de tener tu atención, lo resiente. Y aunque algunos traten de actuar como si nada hubiera cambiado, su inquietud los delata. Tu ausencia los hace pensar más de lo que tu presencia jamás logró. Esta es una verdad que pocos aceptan. La gente valora cuando se le quita lo que creía seguro, y tú eras una presencia segura, una energía estable, una compañía que siempre estaba ahí, una voz que tranquilizaba, una atención que reconfortaba. Cuando eso desaparece, no hay manera de ignorarlo. Tu silencio se convierte en un mensaje que la mente repite una y otra vez. Un mensaje que dice: perdiste algo que nunca debiste dar por sentado. Sin embargo, lo más importante no es lo que sienten ellos, sino lo que estás sintiendo tú. La paz que estás desarrollando no se compara con nada de lo que experimentaste antes. Te sientes ligero, te sientes en control, te sientes libre, libre de cargas emocionales, libre de expectativas ajenas, libre de la necesidad de demostrar o justificar tu valor. Descubriste que tu tranquilidad no tiene precio y que quien la altere no merece cercanía. En esta etapa reconstruyes tu visión del futuro. Ya no piensas desde el miedo, sino desde la intención. Ya no te preguntas qué va a pasar si te alejas. Ahora te preguntas qué vas a construir desde tu fortaleza. Te permites soñar sin limitaciones. Te permites planear sin frenarte por la opinión de nadie. Te permites avanzar con una seguridad que nace de haber sobrevivido a tus propios silencios. La ausencia también te enseñó algo esencial. La vida no se mide por cuántas personas tienes alrededor, sino por la calidad de tu relación contigo mismo. Porque cuando aprendes a estar contigo, nadie puede usar la soledad para manipularte. Cuando aprendes a valorarte, nadie puede disminuirte. Cuando aprendes a retirarte, nadie puede retenerte por debilidad. Y mientras sigues creciendo, quienes te subestimaron enfrentan la consecuencia natural de sus decisiones. No porque tú busques vengarte, sino porque la vida siempre devuelve lo que uno siembra. Ellos sembraron indiferencia, descuido, falta de valor. Tú sembraste disciplina, silencio, crecimiento. Y cada uno está cosechando exactamente lo que alimentó. Ahora entiendes por qué esta es la venganza más poderosa. No destruye, no ensucia, no humilla, solo expone. Expone quién eras, quién eres y quién jamás volverás a ser. Expone quién sabía tu valor y quién lo ignoró. Expone quién merecía tu presencia y quién solo merecía tu ausencia. Llegaste a la parte final de esta transformación, y aquí es donde se cierra el ciclo. No con un grito, no con un reclamo, no con una explicación. Se cierra con tu nueva identidad. Una identidad que construiste a través del silencio, de la disciplina y del coraje de alejarte cuando muchos esperaban que te quedaras atrapado en lo mismo de siempre. Esta es la culminación de una evolución que pocos tienen la valentía de enfrentar. La mayoría se queda en el mismo lugar toda la vida porque teme desaparecer,
temen que, si se alejan, serán olvidados, temen que nadie los busque, temen que nadie los necesite. Pero tú descubriste lo contrario. Descubriste que desaparecer no te borra, te revela primero a ti mismo y después al mundo. Te muestra quién eres sin influencias externas. Te muestra qué sientes sin interrupciones. Te muestra qué deseas sin miedo a decepcionar a nadie. Y cuando alguien logra esa claridad interna, se vuelve imposible que esa persona regrese a vivir como antes. Porque ahora sabes quién eras, quién eres y quién estás dispuesto a ser. Nada ni nadie puede retrocederte, no después de haber experimentado la fuerza que nace de tu propio silencio. En esta etapa final, empiezas a notar cambios que van más allá de tus relaciones. Cambia tu forma de trabajar, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de enfrentar la vida. Ya no buscas correr detrás de lo que se aleja, ya no buscas convencer a quien no escucha, ya no buscas encajar donde ya no perteneces. Te conviertes en alguien que avanza sin pedir permiso, sin pedir aprobación y sin esperar acompañantes para iniciar el camino. El estoicismo te enseñó algo crucial. La libertad interior es la base de toda grandeza, y tú ya la tienes, no porque alguien te la dio, sino porque la forjaste en cada día de distancia, en cada límite que pusiste, en cada silencio que mantuviste firme. Dominar tu mundo interno era el objetivo, aunque al comienzo no lo supieras, y lo lograste. Mientras tú avanzas con este nuevo enfoque, algo también ocurre en el exterior. Quienes te subestimaron experimentan una consecuencia inevitable. Descubren que tu ausencia dejó huellas profundas. No era cualquier presencia la que retiraste. Era una presencia con energía, con entrega, con lealtad genuina. Y cuando alguien que aporta tanto se va, el vacío que deja no se llena fácilmente. Ese vacío se convierte en reflexión tardía, en autocrítica, en la pregunta que no se atrevían a hacer: ¿por qué dejé ir a alguien así? Pero tú ya no estás ahí para responderles. No estás ahí para explicarles lo que hicieron mal. No estás ahí para aliviarles la culpa. Tu evolución ya no tiene espacio para esas conversaciones. Tu camino va hacia adelante, no hacia los mismos lugares donde un día dejaste tu paz en segundo plano. Al mismo tiempo, atraes nuevas oportunidades, personas más alineadas con tu visión, entornos más saludables, conversaciones más profundas, relaciones más equilibradas. Y no lo haces por suerte, lo haces porque tu vibración cambió. Porque cuando te vuelves selectivo, la vida también se vuelve selectiva contigo. Lo que no suma, desaparece. Lo que aporta llega. Lo que estaba detenido se expande. Ese es el efecto natural de alguien que se elige a sí mismo sin miedo. La venganza silenciosa, la verdadera, nunca fue para destruir a alguien. Fue para despertarte, fue para liberarte, fue para llevarte a un nivel donde ya no necesitas luchar por ser visto, porque ahora te ves tú mismo con claridad. Y cuando uno se ve con claridad, el mundo también empieza a verlo. Este es el momento en el que tomas una decisión interior. Jamás volverás a lugares donde tu valor sea ignorado. Jamás volverás a dinámicas que te drenen. Jamás volverás a entregar tu presencia como si fuera algo automático. Ahora sabes que tu presencia es un privilegio y quien no la valoró la recordará desde tu ausencia. Lo más poderoso de este proceso es que ahora entiendes tu papel real en la vida. No estás aquí para mendigar atención. No estás aquí para convencer a nadie de que mereces respeto. No estás aquí para rogar cariño. Estás aquí para construirte, para crecer, para avanzar y para compartir tu energía con quienes realmente la merecen. Llegaste al final del camino de este mensaje, pero no al final de tu transformación. Lo que viene ahora es la etapa más importante. Vivir desde esta nueva identidad sin volver atrás. Vivir desde la calma, desde el silencio, desde la fuerza interna
y desde la conciencia de que tu ausencia, cuando es necesaria, puede ser la lección más profunda que otros recibirán en toda su vida. Tú ya entendiste algo que muchos jamás comprenden. La verdadera venganza no es gritar, no es reclamar, no es tratar de ganar. La verdadera venganza es construirte tanto que nadie pueda ignorar la diferencia entre quién eras y quién eres ahora. Ese es tu nuevo poder, esa es tu nueva vida, esa es tu nueva versión. Y desde aquí comienza todo.